Comenzamos ya y lo hacemos por el fin de la instrucción del caso Nos. El juez Castro pide el procesamiento de la infanta Cristina por considerarla presunta cómplice de los delitos de su marido, Iñaki Urdangarín. En Informe Semanal tratamos de explicar las claves del auto del juez Castro y los próximos movimientos judiciales del caso. 4 años después de iniciar su investigación, el juez Castro cerró la instrucción del caso Nos con un auto en el que señala a Iñaki Urdangarín y a su socio Diego Torres como máximos responsables de urdir un entramado societario para la comisión de hechos supuestamente delictivos. Según el juez, tanto Urdangarín como su socio deben ser juzgados por prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias, estafa, delito fiscal y falsedad mercantil y oficial. También imputa por distintos delitos a otras 14 personas, entre ellas a Cristina de Borbón, por delito fiscal y blanqueo de capitales. Hay hechos indiciariamente constitutivos de delitos atribuibles a determinadas personas y será en un momento posterior en el que se determine si esas personas son responsables penalmente de un delito y son en consecuencia condenadas. Los ciudadanos exigen eso, que la justicia sea igual para todos, para que no parezca que España es una especie de pirámide donde la corrupción, el fraude, las influencias funcionan de arriba a abajo con plena impunidad. En el caso de la infanta está claro que ha funcionado la independencia de la justicia, que ha funcionado el criterio del juez por encima de cualquier presión que haya tenido que soportar y, desde luego, me complace mucho el comunicado de la Casa Real cuando respeta la independencia judicial. La Casa del Rey ha expresado su respeto a la independencia judicial. La Audiencia de Palma debe pronunciarse tras los recursos sobre si sienta en el banquillo o no a doña Cristina, tal y como pide el juez Castro, por considerar que hubo colaboración silenciosa con la supuesta trama. En 166 folios se sustancian los 4 años de trabajo de José Castro, magistrado juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma. El juez recoge en el auto que Iñaki Urdangarín y Diego Torres actuaron de común acuerdo para rentabilizar económicamente hasta donde fuera posible el parentesco de Urdangarín y la familia real con la indispensable colaboración, dice, de otras personas. Yo creo que en este momento, más que una base jurídica, que por supuesto la hay, lo que hay es una base fáctica. Es decir, el juez, después de muchos años de trabajo, algo que es normal, o sea, en todas las instrucciones en España empleamos muchos años, después de haber escuchado a testigos, haber leído documentos y haber escuchado a los imputados, entiende que los hechos que él ha investigado integran, al menos en teoría, los hechos delitos que están tipificados como tales en el Código Penal. Aquí entramos en una situación mucho más compleja porque hay que evaluar comportamientos humanos y los comportamientos humanos son más complejos, ¿no? Si a la parte contable, pues estas son las dos variables que se tienen de determinar el juez en la audiencia cuando corresponda, si es que acaba prosperando. En ese entramado societario estaba, entre otras empresas, el Instituto Nos, dedicado a la elaboración de estudios estratégicos de patrocinio y mecenazgo, en cuyo modus operandi, señala Castro, se hacía ver a los potenciales clientes las innumerables ventajas de prestigio y económicas de contar con la colaboración de un miembro de la Casa Real. A mí, el que el señor Urdangarín haya intentado rentabilizar su matrimonio, como dice más o menos textualmente el auto del juez, aprovechando que está casado con la hija del rey de España, me parece sencillamente una indecencia. Veremos ahora si esto va adelante, lo cual, insisto, no quiere decir que luego se condene a la infanta. Lo que sería estupendo es que siguiera adelante hasta el final el procedimiento y que fuera absuelta. Se lo deseo de todo corazón, pero otra cosa es que se dé en estos momentos el cierre sobre la base de que era una mujer ingenua que amaba a su esposo.
En el auto se recoge que los trabajos que se encargaban al Instituto Nos se despachaban de cualquier manera, derivando el beneficio obtenido hacia entidades que formaban el entramado societario. Posteriormente, se cruzaban facturas entre sí para disminuir la base imponible del impuesto de sociedades y, si procedía, se desviaba capital al paraíso fiscal de Belice, según el juez. La regulación de blanqueo de capitales, desde el punto de vista penal como desde el punto de vista administrativo, pero sobre todo desde el punto de vista penal, no es sencilla. Ha sufrido muchas modificaciones y hay distintos textos aplicables en momentos cronológicos diferentes, ¿no? Hay algunas resoluciones del Supremo a favor y otras en contra, pero yo soy de la firme opinión de que el delito fiscal no puede ser antecedente de blanqueo de capitales, con lo cual para mí nunca habría un blanqueo de capitales. Delito fiscal es dejar de ingresar a la hacienda pública, sea estatal, autonómica o foral, más de 120.000 euros por año y por impuesto, ¿no? Y además es necesario una actuación directa o indirecta, consciente de la persona que comete el delito para que sea delito, ¿no? A Iñaki Urdangarín, según el juez Castro, se le recomendó desde la Casa de Su Majestad el Rey que pusiese fin a su vinculación con el Instituto Nos, pero en el auto se afirma que su desvinculación fue más aparente que efectiva. Si me pregunta por qué Urdangarín no obedeció las instrucciones de su suegro, el rey de España, para que dejara las actividades del Instituto Nos, yo francamente no sé responder. Supongo, con alguna lógica, que estaba cegado por el buen negocio que estaba haciendo y que decidió desobedecer a su suegro porque le importaba mucho más el dinero que la disciplina que pudiera haber. Es que le iba muy bien. El personaje, yo creo que se juzga a sí mismo, no tiene en aquella carrera delante de los periodistas, que a lo mejor ustedes, los espectadores, recordarán. Él encontró pues una estupenda fuente de bienestar, siendo ya de buena familia. Nos, entidad sin ánimo de lucro, gracias a su tan aireado como falso altruismo, distaba abismalmente de responder a la realidad, según recoge el juez Castro en el auto. Para servir de cauce en el reparto de los beneficios generados a través de Nos, Iñaki Urdangarín crea Aizón Sociedad Limitada, compartida al 50% con su mujer Cristina de Borbón. Ese presunto desvío de dinero desde Nos fue utilizado, según el juez Castro, para realizar pagos de remodelación del hogar familiar y gastos privados del matrimonio, entre otros. En la actuación de Cristina de Borbón hay indicios que deben descartarse o confirmarse en un juicio, según el juez, e insiste que hay sobrados indicios de que ha intervenido lucrándose ella y facilitando que lo hiciese su marido mediante una colaboración silenciosa. Que aún falta un largo recorrido y después de esta segunda fase que acabo de describir habrá un juicio en el que se practicará la prueba y será el órgano enjuiciador quien decida qué delitos se han cometido, si se han cometido, quiénes los han cometido y qué pena se tiene que imponer. O sea, que nos queda camino por delante y esto no es más que una transformación que, por más que sea importante, desde luego no es una sentencia de condena. La repercusión del caso Nos y su eco mediático se ha mantenido con el cierre de la instrucción del sumario. Los partidos políticos constatan el funcionamiento de la justicia, la igualdad de todos ante la ley. El Gobierno emplaza al pronunciamiento de la audiencia y desde la Casa Real se expresó su pleno respeto a la independencia del Poder Judicial. Ya se ha cerrado un ciclo, ya se están notificando. Estamos confiados en que la audiencia va a restablecer la situación en los términos que corresponden a una práctica de que ha sido absolutamente correcta, tanto desde la visión de la agencia tributaria como el propio Ministerio Fiscal. La resolución del juez Castro fue recurrida el jueves por la Fiscalía Anticorrupción ante la Audiencia Provincial. Un escrito de 63 páginas en el que recrimina al magistrado haber llevado a cabo una instrucción a la carta, basada en meras conjeturas, preorientada, según el fiscal, a seleccionar y magnificar los datos perjudiciales para la infanta y despreciando indicios de notable fuerza inculpatoria. Me reafirmo en lo que pensaba antes. Voy a recurrirlo.
El auto actual reproduce lo que dijo ya en su momento el juez en el auto de imputación, por lo tanto las circunstancias no han cambiado. El fiscal es el garante de la legalidad. Si el fiscal entiende que los hechos no son constitutivos de delito o que una persona no es responsable de los hechos, articula los medios que tiene a su alcance, que puede ser un recurso o bien no plantear la acusación contra esa persona. No puede prosperar un delito fiscal si no se puede demostrar que por acción o omisión consciente, porque si hay omisión pero no es consciente, pues es muy difícil que pueda prosperar un delito penal. La Asociación Jueces para la Democracia acusó al fiscal del caso Noós de lanzar insinuaciones maliciosas contra el juez instructor José Castro, para quien la Fiscalía tendría que haber presentado una querella en su contra por prevaricación. Yo lo resumiría en una sola palabra: coherencia. Hemos mantenido la misma posición a lo largo de toda la instrucción. El que ha variado la posición ha sido el señor juez de instrucción, lo respetamos, pero nuestra posición ha sido desde el primer momento mantener que no existen, y lo seguimos manteniendo, ningún dato fáctico, ningún elemento probatorio que permita sostener que doña Cristina de Borbón puede ser imputada en términos de cooperadora necesaria del delito fiscal y como autora de un delito de blanqueo de capitales. Destacados expertos en derecho procesal y penal coinciden en que si se aplicara la doctrina Botín, es decir, que si la Fiscalía y las acusaciones particulares renunciaran a atribuir alguna conducta delictiva a Cristina de Borbón, la acusación popular que ejerce el sindicato Manos Limpias no bastaría por sí sola para sentarla en el banquillo. En estos supuestos y en determinados delitos, si acusación pública y acusación particular no formalizan escrito de calificación, o sea, escrito de acusación, el escrito en solitario de la acusación popular no serviría para abrir juicios. El juez Castro también abre proceso contra la mujer de Diego Torres, Ana María Tejero, así como al expresidente balear, Jaume Matas, y a otros 11 imputados. Sin embargo, Castro no encuentra suficientes indicios contra el secretario de la Infanta, Carlos García Revenga, ni contra el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, entre otros.